El rol de los ombudsman en la promoción del derecho a la consulta previa. Esta mesa tiene como objetivo conocer las acciones, las estrategias y los retos que afrontan las defensorías del pueblo para fomentar la protección y garantía del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en cada uno de sus países. En la mesa de honor contamos con la presencia de los señores Ramiro Rivadeneira, Rolando Villena, Aurelio Veiga, de la señora Cruz Teresa Pañagua y de la señora Ofelia Taifeman. A continuación, me complace presentar al doctor Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del pueblo de la República del Ecuador, doctor en jurisprudencia y magíster en ciencias internacionales por la Universidad Central del Ecuador. Ha colaborado por varios años en organizaciones de derechos humanos, justicia y democracia. En el sector público se ha desempeñado como asesor jurídico de la Corte Constitucional del Ecuador, asesor del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y subsecretario jurídico del Ministerio del Interior. Adelante, doctor Rivadeneira. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por la invitación a mi amigo, defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega, y gracias a todos los que han hecho posible este evento. Creo que es muy importante que estemos reunidos la tarde de ahora y todo el día, pues, y mañana también, las instituciones, para conversar sobre este tema que es tan importante, que creo que nos une a muchas instituciones nacionales de derechos humanos que tenemos de identificación con el sur, con el Caribe y en general con una problemática que la sentimos cerca. Bueno, efectivamente, como ya lo dijo alguien, decir algo nuevo aquí sería como sacar un conejo del sombrero, ¿no? Es prácticamente imposible. Pero creo que es necesario intentar alimentar esto de alguna forma con las experiencias que nosotros hemos tenido. Así que debo hablar de mi país, del Ecuador, y en el momento en el que estamos con respecto a la consulta previa, libre e informada en el Ecuador. Creo que había un gran avance en Ecuador con respecto al desarrollo normativo constitucional, porque hay dos normas específicas. Ambas se encuentran en el artículo 57, que hace relación a los derechos de las comunidades y pueblos, no solamente indígenas, sino también a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos montuyos. Y el primer derecho dice textualmente, está en el artículo 57, numeral 7, dice: la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Y sin duda aquí ustedes ven varios conceptos en qué situaciones se debe dar la consulta previa, libre e informada, y que son fundamentalmente los que pueden constituir y llevar a un diálogo en situaciones especiales que tienen que ver con la explotación minera o hidrocarburífera, que es en donde generalmente se asientan los problemas en el Ecuador con respecto al tema de la consulta. Y otro derecho que se encuentra en el mismo artículo, que también es muy importante, que de alguna manera tiene relación, es el hecho de ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Esto, por ejemplo, quiere decir de manera muy clara que cuando la ley de consulta previa, llamémosla así porque no tiene ninguna denominación, porque en el Ecuador no se ha presentado un proyecto de ley al respecto aún, pero que cuando esta ley de consulta previa se presente en la Asamblea Nacional, que es nuestro legislativo, necesariamente esta ley deberá tener un proceso a su vez de consulta prelegislativa con respecto a los pueblos que van a ser directamente afectados al respecto, que no son otros que los pueblos indígenas. Esta es la normativa constitucional. Es muy claro que esta normativa constitucional nos obliga a desarrollar una ley. No se lo ha hecho, lamentablemente, y parecería ser que las circunstancias actuales en cómo se han venido dando los procesos, de alguna manera inclusive confrontativos en algunos espacios en donde el Estado ecuatoriano, a través del gobierno, ha previsto que es necesario, pues, realizar prospección y posteriormente explotación, especialmente en el área minera, que ha sido un campo no explotado en el Ecuador. Se ha encontrado con comunidades indígenas
que se han opuesto radicalmente a este tipo de explotación. Y me parece que no es por falta de aplicación o porque no exista la normativa constitucional lo establece como un derecho fundamental, pero creo que es porque no ha podido desarrollarse un proceso de confianza mutua entre el Estado y las poblaciones indígenas. Yo soy un convencido de que toda relación, para que sea efectiva, tiene que fundamentarse en la confianza. Si es que no existe la confianza, estamos frente a una relación que posiblemente va a fracasar. Y esto pasa en nuestras vidas en la familia, pasa con los escolares, con sus profesores, pasa en nuestras relaciones de trabajo y también pasa, por supuesto, fundamentalmente en las relaciones que el Estado tiene con sus ciudadanos. Es necesario que las relaciones sean de confianza. Si no desarrollamos relaciones de confianza entre el Estado y los pueblos indígenas, difícilmente vamos a poder elaborar herramientas operativas, protocolos que nos lleven a feliz término. Y creo que aquí está el gran reto de todos los actores y fundamentalmente también de la Defensoría del Pueblo, en este caso de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Acercar las posiciones, acercar a las partes para poder generar esta situación de confianza. Situación de confianza que tiene que plasmarse en una futura ley, a lo que estamos abocados como Defensoría del Pueblo a impulsarla de manera responsable en el próximo legislativo que se va a posesionar a partir del 24 de mayo. La Defensoría del Pueblo del Ecuador en este momento cuenta ya con un proyecto de ley que ha sido revisado por personas expertas en la temática, con la que yo me encuentro muy satisfecho en lo particular y que tengo la esperanza que pueda tener un feliz término el proyecto de ley. No solamente nos hemos quedado en la normativa constitucional, también hubo una resolución de la Corte Constitucional a propósito de la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera en el Ecuador, que fue muy claro en manifestar, sin embargo, que dijo que las normas que estaban en la ley minera no eran inconstitucionales, pues, gracias, nos dio una inconstitucionalidad condicionada, digamos. Si es que las mismas normas de la ley minera se aplican en los territorios indígenas, sí serían inconstitucionales. Es decir, que no desarrollan suficientemente lo que es la consulta previa, libre e informada, con respecto a los territorios indígenas. Y esto, vuelvo a mencionar, ha sido muy importante porque esta resolución constitucional nos da ya varios conceptos que trascienden, por supuesto, el contenido constitucional, pero nos da ya varios conceptos que sí se encuentran en el desarrollo de la doctrina y también en el desarrollo de lo que ha sido jurisprudencia internacional, especialmente en lo que fue el caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Sarayaku versus Ecuador, al que hizo referencia hoy el magistrado Diego García Sayán, y en el que efectivamente el gobierno del Ecuador se ha comprometido y está dando los pasos ciertos para cumplirlo. Básicamente estas resoluciones señalan que la consulta previa debe tener un carácter flexible de procedimiento, el carácter previo, el carácter público e informado, el reconocimiento de que la consulta no es un proceso de información y difusión pública, la obligación de actuar de buena fe, entre otros, que nos aboca a lo mismo que hemos venido discutiendo, que ese es un proceso de diálogo, que ese es un proceso en donde las partes tienen que llegar a un acuerdo en donde los intereses de ambos se vean reflejados precisamente en el acuerdo que se adopte. Por eso es que bueno, frente a esta situación, creemos que como Defensoría del Pueblo, además por el cumplimiento del caso Sarayaku, tenemos que tomar parte, no solamente en las propuestas legislativas que hagamos, sino también en las capacitaciones que podamos desarrollar. Al momento en la Defensoría del Pueblo se ha capacitado a 60 funcionarios de la Defensoría del Pueblo con respecto a lo que ha sido la sentencia del caso Sarayaku, y hemos capacitado también a 120 funcionarios aproximadamente, servidores públicos en varias regiones del país. Pero lo que tenemos conciencia absoluta, relacionando con lo que decía antes, es que no es suficiente que estas capacitaciones sean técnicas,
sino que estas capacitaciones tienen que responder a la conciencia plena de que aquí hay relaciones de poder que están en juego, relaciones de poder que fluctúan, que se van moviendo. Y si es que no hacemos conciencia de la necesidad de descolonizar el poder como lo hemos venido manejando durante el tiempo, si no hacemos conciencia que estamos entre pares, que estamos entre iguales, ciertamente muy difícil vamos a poder llegar allá. Por eso es que estas capacitaciones que nosotros hemos emprendido intentan tener el objetivo de que no sean capacitaciones meramente de conocimiento, sino que sean capacitaciones de sensibilización, tanto de los funcionarios públicos como de la comunidad, con el fin de que se puedan emprender en los diálogos necesarios para alcanzar lo que todos deseamos: un país de desarrollo, un país de seguridad, un país de paz, un país en el que todos nos veamos reflejados en iguales términos y condiciones, en iguales derechos y oportunidades, pues precisamente como sujetos de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Rolando Villegas, defensor del pueblo de Bolivia, teólogo de profesión, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia y expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Adelante, señor defensor. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por todo cuanto se ha hecho para la convocatoria, tanto de la Defensoría del Pueblo del Perú como la misma FIO, a todos los colegas que son defensores y defensoras como procuradores, y un saludo a todas las organizaciones de pueblos indígenas que están presentes, y que de veras es fundamental su presencia para ver si lo que estamos hablando de una u otra manera está en la cosmovisión de los pueblos indígenas, o estamos todavía muy lejos. Pero de todas maneras hay que aceptar que las realidades que vivimos en la región son realidades muy complejas y que responden a procesos de transformación, y lo cual debe ser también motivo de celebrar este tipo de acontecimientos. Voy a tratar de ser lo más puntual como sea posible. En Bolivia habitan cerca de 10 millones de personas y el 62% de la población se autoidentifica como indígena. Esto es muy importante. El censo del 2001 así lo ratifica. Y el posterior censo, después de 10 años, también en la misma línea. La Constitución señala que existen 36 pueblos, etnias, entre quechuas, aymaras, que habitan la parte del altiplano o la sierra y los valles de nuestro país. 34 pueblos distintos habitan en la Amazonía y en las tierras bajas. En cuanto a la normativa, la Constitución Política del Estado, ratificada, además celebrada en 2009, que permite la transformación de un Estado monocultural a un Estado pluricultural, nos habla de la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, y su dominio ancestral sobre sus territorios. Se garantiza su libre autodeterminación en el marco de la unidad del Estado, consistente en su derecho del autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de las instituciones, de las suyas en este caso, y a la consolidación de sus territorios. A la libre determinación, territorialidad. Esto, si preguntamos a los pueblos indígenas del Chaco boliviano nuestro, ellos dirían que esto para ellos significa precisamente la práctica de su autonomía, el derecho a ser libres, no depender de ningún amo.
a la titulación colectiva de tierras y territorios, a vivir a un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas y, como bien decía el compañero representante indígena de Colombia, que son los expertos en una materia precisamente ambiental y del manejo de recursos naturales. Este es un tema central para los pueblos indígenas de Bolivia. Adelante. Señala el derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus propias instituciones ya establecidas, como también de sus propias dirigencias. No pueden ser otros los canales, sino aquellos que son parte de sus propias normas y procedimientos, que va más allá de decir son meros usos y costumbres, que es una manera más o menos peyorativa de decir cuando nos referimos a los pueblos indígenas. Por lo tanto, esto responde a la manera propia que tienen los indígenas de administrar su propia justicia, por ejemplo. El derecho a la consulta previa obligatoria, ejercida por el Estado, tiene que ser de buena fe y concertada respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en los territorios donde la habitan. Conflictos alrededor de dos visiones, al menos, de desarrollo entre sectores del gobierno y los pueblos indígenas, ¿no? Que por una parte las causas están en esa economía extractivista, utilitaria de los recursos naturales, que viene desde la colonia, y el desarrollo entendido solamente como infraestructura, carreteras, industrialización, es decir, una visión de desarrollo propia de los pueblos indígenas, que está básicamente en economías de autosubsistencia, y otra economía promovida con criterios más bien de desarrollo a ultranza. Esto ya decía también en el campo de la economía liberal, precisamente significa hacer cosas que son visibles sin importar cuál es el costo humano, el costo político, el costo cultural de los pueblos indígenas. El caso generado por el proyecto de una carretera, precisamente en uno de los parques nacionales más importantes de la Amazonía, no solamente de Bolivia, sino de la región. Nos referimos al territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, conocido como el TIPNIS, constituye un hecho emblemático. Se debe tomar en cuenta que estamos en un Estado plurinacional que respeta la diversidad y las prácticas interculturales, y hay un reconocimiento cada vez más visible de que a la par de continuar el uso del idioma oficial, que es el castellano, que antes era el uso oficial como el castellano, ahora hay 34, al menos 36 idiomas. Esto es muy importante recalcarlo, ¿no? Aún todavía nos manejamos con estos criterios de ser monolingües, cuando en la realidad estamos hablando de muchas lenguas, de muchas maneras de abordaje de problemas como de temáticas. En el caso del TIPNIS hemos señalado claramente que este es un proyecto que, tal como ha sido diseñado, en términos del derecho a la consulta previa, informada y de buena fe, no ha sido coherente con el mandato constitucional. Es decir, muy avanzados en la normativa, pero al momento de aplicar, precisamente, en este caso entendiendo el gobierno como tal, no se sujeta a la normativa de la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. Se están llevando a cabo reuniones con el objetivo y también con el Ejecutivo y representantes de los pueblos indígenas para concertar la ley. Me refiero a la ley marco de consulta. Era de esperar que tengamos, antes de lo que se intentó hacer, o al menos lo que se está haciendo con el TIPNIS, tener ya una ley marco de consulta. Toda esa experiencia, sin duda traumática, ha dado ahora los elementos para que tengamos ahora, a partir de aquí adelante,
una ley marco de consulta en la cual se está trabajando en este momento. Ya se han llevado a cabo experiencias de concertación, especialmente en la producción de hidrocarburos, y, sin embargo, no siempre transparentes, porque estos beneficios no llegan a las comunidades, o llegan muy tarde. Como Defensoría hemos hecho propuestas para que nuestros aportes desde la Defensoría del Pueblo, en tanto una institución que constituye y es parte del Estado, está también, por favor no vaya tan rápido que pueda un poquito más. Ya hicimos propuestas para que desde nuestro mandato podamos aportar a esa nueva ley de consulta. Estamos en ese trabajo. Ahora sí. Se asigne el tiempo necesario para desarrollar el proceso de consulta conforme a las solicitudes de las organizaciones. Se proporcione información previa y culturalmente adecuada para que las organizaciones deliberen y analicen en sus propios espacios. Que no exista un protocolo previo elaborado por las instituciones del Estado, sino que estas deben ser protocolos participando de manera igualitaria entre el gobierno y el pueblo indígena afectado. Esto es importante porque entonces, si no se hace eso, ya deja de ser protocolo, simplemente es un paquete hecho que tiene que ser impuesto como sea. La consulta debe aplicarse no solo en tierras comunitarias de origen, sino también en los territorios ocupados mantenidos en posesión ancestral. Seguimos. Que se implemente un tratamiento diferenciado y por separado cuando se habla, por ejemplo, de la consulta previa, estamos hablando específicamente de los pueblos indígenas, y otra cuando se habla de la consulta pública, que son otros los actores, no son los pueblos indígenas. A veces cuando no se diferencia esto, evidentemente el margen para crear más confusión en la gente es muy amplio. La consulta debe aplicarse en todo el proceso de la explotación, como también medidas legislativas. Se suprima las responsabilidades de los pueblos indígenas para utilizar todos los recursos en cuanto a la aplicación de la consulta previa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A continuación, me complace presentar al señor Aurelio Veiga Ríos, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, abogado con maestría en Derecho Público por la Universidad de Bristol en Inglaterra. Dentro del Ministerio Público Federal ha sido coordinador de defensa de los derechos de la persona humana en la Procuraduría de la República del Distrito Federal, coordinación de actuación institucional en materia indígena en ámbito de Procurador General de la República, entre otros cargos. La hora primera es la hora de agradecer la invitación hecha por la Federación Iberoamericana. Anselmo, muchas gracias, Tomás Dalic y toda la gente, todos mis compañeros de la Federación Iberoamericana. También gustaría de agradecer a RIS, la Agencia de Cooperación Alemana, que tiene hecho todo el esfuerzo para soportar este evento y la FIO, en la persona de Julia Unger, una querida amiga, y en especial hoy a Cecilia Bernoulli, que hoy cumplimos. Yo disse, sim, yo sé que los esfuerzos han hecho para que la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos en Brasil pudiese estar acá en Lima, y en esta increíble oportunidad de cambiar las experiencias sobre un asunto polémico y muy delicado, que es lo que nosotros, defensores del pueblo, podemos hacer para tornar efectivo el derecho de los pueblos indígenas de la consulta previa. Quiero agradecer por fin las lideranzas indígenas que están acá, que dan densidad y legitimidad
a este seminario. A mejor contribución que pienso hacer es contar cómo el Brasil se organiza para la defensa de las minorías y de los derechos indígenas. Brasil, desde la promulgación de las convenciones de Haia y también de la Carta de San Francisco, asumir ante la comunidad internacional el papel de corresponsable por la promoción de los derechos humanos. En ese proceso activo, y assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos, ratificou a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o Brasil está vinculado à Ordem Internacional de Proteção dos Direitos Humanos por força de sua própria Constituição, que determina que o Estado brasileiro se regirá em suas relações internacionais com base no princípio de prevalência desses direitos. Este preceito se reforça em la norma ampliativa do papel dos direitos fundamentais constantes de los artigos que reconhece que Brasil, como Bolívia, é um país multiétnico e o governo da maioria não pode descuidar da defesa das minorias. E, distintamente de Bolívia, a população indígena no Brasil não chega a 2% da população. Então, estamos falando de uma minoria pequena, mas muito significativa para a construção do país. Isso conlleva a uma consequência extremamente importante para a análise do Convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho. As leis e actos normativos só têm validez e são compatíveis bajo da Constituição brasileira simultaneamente com os tratados internacionais de direitos humanos incorporados em ordenamento jurídico interno. E quero registrar que no Brasil, distintamente de outros países ibero-americanos, não temos a figura de ombudsman como outros países, porque em especial o uso da atribuição típica do Ministério Público ante o Poder Judicial para promover a implementação dos direitos fundamentais, ao mesmo tempo que é possível promover a atuação extrajudicial, como através das recomendações típico das Defensorias do Pueblo, como Eduardo ha hecho em Peru. Segundo a Constituição brasileira, que cabe ao Ministério Público velar por respeito do poder público, por toda a garantia dos direitos humanos. E aqui, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é o órgão que exerce a defesa dos direitos constitucionais e que também faz a defesa dos interesses dos niños, dos adolescentes e também das minorias. A consulta dos povos indígenas, como ha dito e muito bem dito por Dr. Garcia Sayan, se hace com o princípio de que o direito à consulta é um princípio general do direito internacional, que esta atinge também a medida legislativa e executiva para o processo, e que o Estado tem que orientar e organizar o aparato administrativo para suportar este processo de consulta. E que temos sim a questão da consulta e do consentimento. Em caso de Sarayuco, que dito por meu companheiro de Equador e por toda a gente, estabeleceu que os estados devem incorporar os estándares legislativos e administrativos dentro do processo de consulta prévia, de modo a generar canais de diálogos sustenidos, efetivos e confiáveis com os povos indígenas e no procedimento de consulta e participação através de suas instituições representativas. E também que o Estado deve assegurar que os direitos dos povos indígenas não sejam obrigados em qualquer outra atividade ou acordo que haga
com terceiro privado ou em marco de decisões do poder público que afetariam seus direitos e interesses. Por ello, em seu caso, corresponde também ao Estado levar a cabo tarefas de fiscalização e o controle de sua aplicação e despegar, quando seja pertinente, forma de tutela efetiva deste direito. Portanto, se o convênio 169 expressa a consulta prévia, esta não pode ser póstuma, a posteriori, e o Estado tem que prevenir o hecho consumado, que este é um problema que temos tido em Brasil de forma muito clara. Consciente da importância do tema com o princípio da garantia de participação social, o governo brasileiro criou um grupo de trabalho interministerial criado em 2012, que agrupa 22 entidades públicas que buscam promover o diálogo com os povos interessados e também a definir e orientar o processo de regulamentação. O diálogo se constrói mediante reuniões locais em que os segmentos interessados sugerem sobre o formato da consulta, de maneira que o texto do regulamento é o resultado do consenso. Na atualidade, o processo está parado e a consulta não se faz, não só por divergência interna no governo, e também porque não tem sido possível os acordos entre as partes interessadas. E os representantes dos povos indígenas têm, claro, hecho muitas críticas a todo o processo, especialmente a los hechos consumados, que quando se llama para conversar, as coisas estão previamente decididas. Então, não se trata de consulta prévia, mas de decisão prévia que afetarão toda a comunidade. Isto é algo que temos que ter em conta. No Brasil existe uma enorme controvérsia constitucional a respeito de todos os decretos e toda a intervenção que se hace no aproveitamento hidroelétrico da cuenca amazônica. Esta é uma coisa que não conozco nenhum caso que ha sido hecho de forma democrática e que a consulta prévia tenha sido clara e que todas as pessoas, especialmente a população e sua liderança, estavam convencidas e esclarecidas do que se cuidava. Então, há um caso emblemático que se chama Belo Monte, que é uma hidrelétrica em Amazônica, em Rio Xingu, que temos tido uma imensa controvérsia judicial. Porque a comunidade a que refere a Constituição disse que a consulta tem que ser informada e as populações, por força do que estabelece também a Convenção, sabem que isto tem que ser efetivo. A este respeito, o Comitê de Expertos da OIT, que estabeleceu, ao examinar uma reclamação em que se alegava o incumprimento por parte de Colômbia do convênio de 169, que o requisito de consulta prévia implica que este deve levar-se a cabo antes de tomar a medida ou realizar o projeto que seja suscetível de afetar as comunidades, incluindo a medida legislativa e que as comunidades afetadas se involucrem o mais rápido possível no processo. Ao tratar-se de uma consulta prévia, a adoção de uma medida legislativa dos povos indígenas deve ser consultado previamente em todas as fases do processo de produção normativa e ditas consultas não devem restringir a proposta. E na região amazônica, onde se construiu esta hidrelétrica de Belo Monte, vivem pueblos indígenas, entre os que encontra aqueles aldeanos nas terras indígenas de Paquissamba e Arara, de Volta Grande. Se estima que a redução dos níveis de água em trecho acarretará impactos de toda ordem, biológico, sociais e culturais. E neste contexto de uma obra que afeta significativamente a los pueblos indígenas,
tenemos que decir que hay una autorización para competencia del Congreso para las iniciativas del mencionado preceito que exprime la correcta valorización del poder constituinte originario, por conta da gravidade da decisão que permite, levando em consideração o grave impacto sobre o povo indígena reprimido, bem como a relevância da proteção dos direitos. A concessão da competência em questão do poder legislativo resulta do juízo de que se trata de instância política mais aberta e deliberada, e a deliberação democrática há que ser os processos onde há espaço para execução e intercâmbio de argumentos entre representantes. Isto que é dito o diálogo intercultural. O Ministério Público, do que a Procuradoria Federal da Defesa do Estado está involucrado, ha interposto 12 procedimentos, 12, não 12, procedimentos judiciais sobre o caso Belo Monte, entre o que destacam as ações civis públicas, exclusivamente para garantizar a vista prévia dos povos indígenas. A Procuradoria-Geral da República interpôs uma ação específica solicitando a suspensão das obras da central. Isto também é hecho em conformidade com a Convenção 169 e com o artigo 231 da Constituição brasileira. Então, que há hoje uma grave controvérsia e foi argumentado que o direito à consulta é garantizado de forma ampla e efetiva. O Tribunal Regional Federal do Brasil, em decisão unânime, reconheceu que não se deu lugar à audiência prévia necessária às comunidades indígenas afetadas por o processo de concessão de licença ambiental para a construção da central hidrelétrica de Belo Monte. O juzgado decidiu que a violação ao direito da consulta prévia do povo indígena implica em ofensa à Constituição e ao Convênio 169. E o comando é claro ao dizer que as terras indígenas podem levar-se a cabo unicamente mediante a autorização do Congresso, logo de ouvir das comunidades afetadas. O processo agora se encontra no Supremo Tribunal Federal, onde se pretende suspender a eficácia da acordo. Pero, especificamente, em relação à central hidrelétrica de Belo Monte, se entregou ao gabinete do Procurador-Geral o informe da missão Ringu sobre violações de direitos humanos. Então, está dito, graves falhos, impactos irreversíveis sobre a população que vive às orilhas do rio Xingu, particularmente os ribeirinhos e indígenas, además de solicitar resposta sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público nesse sentido de frenar violações de direitos humanos. Isto está dito em documento oficial do Ministério do Meio Ambiente dirigido ao Ministério de Minas e Energia do Brasil. Os estudos de caso permitiram concluir que o padrão vigente de implantação de represas na Amazônia propiciarão de modo recorrente graves violações de direitos humanos, cujas consequências acabam acentuando as graves desigualdades sociais, traduzindo-se em situações de miséria e desestruturação social, familiar e individual. Os estudos realizados permitiram, os estudos oficiais, permitiram identificar alguns dos fatores que contribuem à violação dos direitos. Entre eles, está a falta de informação essencial para a garantia ao direito à participação democrática. Isto é o que estamos fazendo agora. E também se lista famílias e propriedades consideradas afetadas por parte da empresa, falta de assessoria jurídica, uso de linguagem inacessível ao público de não especialistas e aporte de informação contraditória, porque há um contrabando de estúdio feito em outra região, em outro bioma, que se é utilizado pelo empreendimento para legitimar isso. Então, o que nós, na Procuradoria Federal da Defesa do Cidadão, nós verificamos é que nenhuma das obras que se faz na Amazônia do órgão de empreendimento se cumpre com o convênio 169. Claro, não estou falando de cumpri-lo de forma retórica,
con su formalidad. Mas efectivamente las poblaciones indígenas y las poblaciones ribereñas, los territorios afro-brasileños, la gente que se vive en estos lugares son impactados social y ambientalmente, no son oídos. Es decir, que los pueblos indígenas de Brasil, tal vez de Iberoamérica, y las poblaciones negras tradicionales como los quilombolas en Brasil, tienen que ter asegurado tus derechos de manifestar en todas las fases del proceso y que en caso no concorden con el emprendimiento que cause impactos socioambientales a sus territorios, para decir tal vez 3 palabras muy importantes: no, no y no. Gracias. Agradecemos al señor Procurador por su intervención. A continuación, tengo el honor de presentar a la señora Luz Teresa Pañagua, la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien tiene a su cargo los temas indígenas y el programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres. Ostenta el grado de maestría en comunicación con posgrado en periodismo de investigación y licenciatura en Derecho. En la 55 legislatura del Honorable Congreso de la Unión fue diputada suplente por el PRI, y en la 59 y 60 legislatura fue subdirectora de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados Federal, cargo en el que fue ratificada por 3 periodos consecutivos por los distintos partidos de gobierno. Ha trabajado por muchos años como periodista y comunicadora ligada a la defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos en general. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vengo en representación del doctor Raúl Plasencia Villanueva, que es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, quien por mi conducto también les da un agradecimiento y por la deferencia de tenernos aquí. Gracias a los organizadores. El tema que me asignaron fue el rol del Ombudsman en la promoción del derecho a la consulta. Tracé la participación primero en 15 minutos que me pidieron, después 10 y luego 5, de tal forma que trataré de hacer algo para ponerles en contexto. Advertí cuando escuché al doctor Tubino que en México estamos al contrario de Perú. Allá ya hubo una gran consulta a nivel nacional, pero la ley está atorada. Entonces creo que va a ser interesante que veamos qué es lo que ha pasado, que es otra película. Les daré un contexto, un avances y dificultades, acciones que ha hecho para promover este derecho a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y breves casos que se han resuelto. Como ustedes saben, hasta el año 2010, con sus 112.3 millones de habitantes, México ocupaba el 11º lugar en el mundo, y de esa cifra el 6.6 es de población indígena. Baste señalarles que la población indígena de México está asentada primordialmente en 4 estados. En Oaxaca, en el sureste, hay 1.5 millones, Chiapas con 1.2 millones y Puebla, Veracruz y Yucatán con 900,000 cada entidad federativa. Y que el 90% de esta población indígena se ubica en las regiones biogeográficas del trópico húmedo, trópico seco, zonas templadas, que son las más ricas del país, y también en el desierto y semidesierto. En cuanto a los avances en este derecho, está consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 14 de agosto del año 2001 se reformó este artículo. Por lo tanto, este derecho a la consulta pasó a ser parte de las entidades federativas. Hay 14 entidades, estados de 32 que tiene el país, que contemplan el derecho a la consulta. Ahora, ¿cómo está el estado de la cuestión legislativa? Bueno, se lo sinteticé, espero haberlo hecho bien. En septiembre del año 2008 y marzo del 2010, el Senado y la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crearía la Ley General del Sistema Nacional de Consulta Indígena y la Ley Federal de Consulta a los Pueblos y Comunidades, respectivamente en cada una de las cámaras. Se determinó llegar a un consenso, se conformó un grupo técnico, se elaboró un anteproyecto de ley que fue sometido a los plenos de cada comisión indígena de ambas cámaras en septiembre del 2010,
y el anteproyecto fue aprobado. Partiendo de este anteproyecto, se acordó llevar a cabo la consulta a nivel nacional con la colaboración de una entidad gubernamental que se llama la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Y de esta forma, la consulta inició en el año 2010 con 7 grandes foros informativos y de difusión a nivel regional. Esto se hizo en San Luis Potosí, Oaxaca, Ciudad de México, Sonora, Nayarit, Chiapas y Veracruz, en donde asistieron las etnias más representativas. Además, se realizaron 2 coloquios en Oaxaca y el Distrito Federal y 71 talleres en 28 estados de la República, con la participación de 2.969 representantes indígenas, incluyendo a los afromexicanos. De 71 grandes foros que se hicieron en 28 estados, se obtuvieron 61 resultados. Con las observaciones recogidas de estos resultados, el anteproyecto legislativo fue adicionado, generándose un segundo anteproyecto el 29 de junio del 2011. En el Senado se plantearon nuevas adiciones que se incorporaron al texto para presentarlo como iniciativa. El 24 de noviembre del 2011, senadores de la Comisión de Asuntos Indígenas presentaron la iniciativa ante la misma comisión por la que se crea la Ley General de Consulta. En términos generales, son 29 artículos. Sin embargo, ¿qué creen? Concluyó la 62ª legislatura en septiembre pasado sin haberse aprobado el dictamen. Inició la 62ª actualmente. La Comisión de Asuntos Indígenas determinó entonces mantener vigente el proyecto que hasta hoy se encuentra en estudio para proseguir con el proceso legislativo. Espero haber sido clara. En cuanto al estado de la cuestión, como ven, estamos al revés de ustedes, de los peruanos. Ahora, dificultades. En la República Mexicana se producen diversos conflictos por la posesión y explotación de las tierras. Incluso se ha llegado a señalar que en México hay 52 puntos de conflicto entre pueblos indígenas y empresas transnacionales enfocadas a la minería y proyectos hidroeléctricos. Aunado a la complejidad de los temas indígenas, otra dificultad para garantizar el derecho a la consulta es la dispersión de normas, lineamientos y falta de sistematización y armonización, ojo, de los estándares internacionales existentes, lo que puede ocasionar una protección ineficaz para toda Latinoamérica de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas. Son de considerar también las directrices de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, las cuales, a pesar de no ser de observancia obligatoria para los estados, fijan estándares sobre el derecho a la consulta, cuyo cumplimiento influye en los préstamos a los estados. Ahora bien, ¿qué ha hecho la Comisión Nacional? Pues bien, como organismo público autónomo del Estado mexicano, ha asumido el compromiso de trabajar, por un lado, mediante actividades de promoción y difusión para que este derecho sea respetado, y por otro, mediante la investigación de presuntas violaciones, como lo hacen todos los países, a los derechos humanos. Para efectos de promoción y difusión, la Comisión Nacional, en paralelo a las disposiciones de respeto a derechos humanos de la población indígena que impulsa, distribuye diverso material de promoción, principalmente sobre derechos de pueblos indígenas, pero también sobre el derecho a la consulta previa. Por su parte, el Centro Nacional de Derechos Humanos, instancia de la Comisión Nacional, que tiene, entre otros objetivos, realizar estudios e investigaciones académicas y dirigir e impulsar el Centro de Documentación y Biblioteca de la propia Comisión Nacional, cuenta en su acervo obras relacionadas con el derecho a la consulta para ofrecerlas al público. Del mismo modo, mediante una publicación que se editó, Los derechos humanos de los miembros de comunidades indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CNDH difunde los principales avances de la jurisprudencia en cuanto a este derecho. También llevamos a cabo pláticas de orientación, cursos, talleres y foros a todos los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, universidad,
Vamos incluso a las universidades interculturales que existen en el país y que son aproximadamente unas 12. Y también convocamos a mujeres y hombres indígenas, a servidores públicos. Pero lo más extraordinario que hacemos nosotros con los indígenas es ir a las etnias, a las comunidades, a hacer foros, pero los hacemos de manera tridimensional. Paralelamente hacemos 2 talleres para mujeres indígenas mientras estamos realizando los foros con los especialistas, y lo más hermoso es que también convocamos a los principales líderes de las regiones, en donde hacemos un conversatorio directo con ellos. Inscribimos a los líderes y nos dicen cuáles son sus principales violaciones a los derechos humanos. No voy a poder terminar mi ponencia, pero solamente les digo que hemos resuelto también temas muy interesantes al respecto, y lo más interesante es que también los hemos resuelto durante el trámite, y que tenemos una recomendación, 2 recomendaciones que sacamos en agosto del año pasado, que no hemos cerrado el expediente y están en seguimiento. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a la señora Paniagua por su intervención. A continuación, intervendrá la señora Ofelia Teitelbaum, defensora de los habitantes de Costa Rica, ella es magíster en Administración de Empresas del INCAE y en Control de Contaminación Ambiental en Londres, Inglaterra. Se ha desempeñado como directora administrativa financiera del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, ha sido viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos. Adelante, señora Teitelbaum. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero realmente darles una bienvenida a las asociaciones de pueblos indígenas presentes. Realmente ustedes son nuestra razón de ser y de que estemos aquí en esta discusión. Agradecerle a don Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo y anfitrión de este evento, por este magnífico evento que ha gestionado junto con la GIZ, a los cuales también agradecemos, porque realmente el evento maravilloso. Por supuesto, un saludo a mis compañeros y compañeras defensores y procuradores y procuradoras y defensoras de derechos humanos de toda nuestra región, y a todos ustedes, señoras y señores. Creo que ya se ha dicho todo. Sin embargo, me parece importante que ustedes conozcan la situación de Costa Rica. Costa Rica, que es un país muy pequeño, tiene una población indígena también muy pequeña, un 2.4. No es lo mismo un 2.4% en Costa Rica que un 2% en Brasil. Así que nosotros lo que tenemos realmente son poco más de 100.000 indígenas en nuestro territorio, divididos en 8 pueblos y 2 que hemos llamado migrantes, porque tenemos una etnia que es la Nove Bugle, que nos viene de Panamá, y tenemos misquitos que nos vienen de Nicaragua. Están en 24 territorios y tienen 6 idiomas. Nosotros, obviamente, nuestra Constitución, desde su inicio, desde su artículo número 9, ya habla de una gobernabilidad participativa, cosa que por lo tanto ya nuestros pueblos indígenas deben tener un derecho a participar de decisiones y a participar, obviamente, sobre todo de las decisiones que tienen que ver con sus territorios. El artículo 33, que dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Y también el artículo 76, todo esto dentro de la Constitución, donde dice que el español es el idioma oficial de la nación. Sin embargo, el Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas. Eso es una de las luchas que se ha venido dando, porque no tenemos ningún interés, en todo lo contrario, en que eso se pierda. El marco jurídico interno, desde el año 77 tenemos una ley indígena. Desde el año 73 tenemos el Consejo Nacional Indígena, que les tengo que decir que no ha sido lo más exitoso para el avance y el progreso de los pueblos indígenas en Costa Rica. Sin embargo, pues ha existido desde el año 73
a través de asociaciones de desarrollo indígenas en todos los territorios, que, como les dije, en muchos de los casos estas asociaciones de desarrollo poco se han interesado por el desarrollo de sus regiones y más se han interesado por otras cosas, sobre todo concernientes a lo que tiene que ver con las tierras. Realmente ese es el gran problema de los indígenas en Costa Rica, o por lo menos uno de los más importantes, y es que pese a que tienen las reservas indígenas que les ha dado el Estado, sí también tengo que decirles que sus tierras han sido muy manoseadas por los blancos y que en muchos casos están estas tierras en manos de blancos de manera totalmente irregular, puesto que son tierras del Estado, son bienes demaniales que deben permanecer en manos del Estado, pero que les pertenecen a ellos, puesto que son nuestros pueblos ancestrales. Tienen problemas de toda índole los pueblos indígenas en mi país, tengo que decírselos. Tienen problemas, como les dije, de tierras, de infraestructura, de educación, de salud. Sin embargo, Costa Rica es signataria desde el año 93 del marco jurídico internacional, que es el convenio 169 de la OIT, obviamente también de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de todos los tratados de derechos humanos. A raíz de eso, desde el año 93 se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es el proyecto de la autonomía de los pueblos indígenas. Ese proyecto ha realmente pasado toda una larga e infructuosa carrera, lleva 20 años en el Congreso, ya está consultado. Esa fue nuestro gran éxito, y digo nuestro gran éxito porque en aquel entonces yo era parte del Congreso de la República y me tocó presidir la comisión que hizo la consulta a los 24 territorios indígenas sobre este proyecto de la autonomía de los pueblos indígenas. Visitamos cada uno de esos territorios, les consultamos cada uno de los artículos que tenía esa ley de autonomía. Ellos opinaron, ellos cambiaron, ellos mejoraron, y al final tuvimos una gran concentración en el Congreso en el año 2009, y el proyecto quedó totalmente en ese entonces quedó perfectamente diseñado por ellos mismos, por los mismos pueblos indígenas. Ese proyecto quedó aprobado en la Comisión de Asuntos Sociales, y al igual que los compañeros de México, tengo que decirles que está en el primer lugar del Pleno Legislativo, durmiendo el sueño de los justos, porque realmente no está el gobierno interesado en pasarlo. Tienen una idea errónea, por supuesto, de que eso va a quitar autonomía al gobierno, que va a haber que hacer estas consultas previas, obviamente, de las que hemos venido hablando desde esta mañana, y que entonces posiblemente el progreso se verá disminuido. Error, porque desde el momento en que cualquiera de nuestros países ha firmado el convenio, el 169 de la OIT, ya estamos obligados. Ciertamente no es vinculante, pero sí tenemos la obligación de hacer esa consulta. Eso se lo hemos querido hacer ver a nuestros diferentes gobernantes, porque hemos tenido unos cuantos ya y les hemos querido hacer ver eso. Y bueno, tenemos fe que tal vez antes de que se acabe este gobierno, que le queda un año, pues podamos tener aprobada la ley de autonomía de los pueblos indígenas. Esto sin duda les va a dar una fortaleza de gobierno local, esto sin duda les va a dar mejoramiento en sus condiciones de vida, y esto es sin duda lo que nosotros creemos que desde la Defensoría de los Habitantes del país debemos tratar de que se dé. El final de esto, al fin y al cabo, y lo que todos queremos, es efectivamente que logremos mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos ancestrales. Tengo que decirles que en este momento lo que hemos hecho nosotros por el derecho a la consulta desde la Defensoría de los Habitantes,
tenemos este proyecto de desarrollo que les dije, autónomo. Tenemos el proyecto nacional de desarrollo, otro, ¿verdad? Tenemos el presupuesto de la CONAI. Le damos vigilancia al proyecto hidroeléctrico de Diquis, que es un proyecto hidroeléctrico gigante que también se debe consultar. Por cierto, don James Anaya es uno de las personas que ha estado en el país porque ha estado mucho en contacto con los pueblos indígenas, oyendo su opinión al respecto de esto. Y como él lo dijo, hay gente que no quiere el proyecto con consulta o sin consulta. Hay gente que quiere oír y que quiere opinar y que quiere ver si efectivamente esto va a traer algún beneficio a sus comunidades. Sin embargo, tengo que concluir ya diciéndoles que en estos momentos tenemos, como les dije, este proyecto hidroeléctrico, tenemos la reforma del sistema educativo indígena, que es otra de las cosas importantes que también debe ser consultado, el Plan Nacional contra la Discriminación y la Ley General de Cultura. Así que esto es lo que les puedo contar de mi país. Lo que les puedo decir es que en el caso de la Defensoría de los Habitantes, todas nuestras acciones están dirigidas realmente con gran fortaleza, y sobre todo en la persona del defensor adjunto que aquí me acompaña, don Luis Gerardo Fallas, que ha dado luchas a la par de los pueblos indígenas de nuestra región para lograr por lo menos ciertas cosas importantes que tienen que ver con tierras. Esa es la lucha más importante que se está dando en el país hasta el momento. Muchísimas gracias y buenas tardes. Agradecemos las interesantes exposiciones de nuestros invitados de honor, y a continuación vamos a hacer una breve pausa de 10 minutos para el café. Pudiéramos regresar al término de esos 10 minutos para continuar con el programa. Gracias.